Un Padre Nuestro y una Ave María por las benditas almas del purgatorio. Era la medianoche y al escuchar estas palabras, mi vida cambió por completo. Dicen que los pequeños tienen una sensibilidad especial para percibir aquello que los adultos, cegados por la rutina y el escepticismo, han aprendido a ignorar. Dicen también que la infancia es una época de luz, pero en mi memoria, los años que pasé en aquel viejo pueblo de calles empedradas y niebla perpetua están teñidos de una penumbra densa, casi física. Hay un recuerdo en particular que el tiempo no ha logrado erosionar. Un recuerdo que no se desgasta con los años, sino que parece volverse más nítido, más frío y real, cada vez que el calendario marca el inicio de noviembre. Quien no ha crecido en un pueblo atrapado en el tiempo no conoce el verdadero peso de las tradiciones, ni sabe que algunas costumbres no nacieron para honrar a Dios, sino para mantener a raya a lo que se oculta en la tierra. Escuchemos esta historia de una mujer que vivió hace muchos años la peor experiencia de su vida. Solo hasta hoy tiene el valor de contarla. Mi nombre es Elena, y lo que voy a contarles no es una leyenda que escuché de labios de terceros en una noche de fogata. Es la crónica del momento exacto en que mi cordura infantil se rompió, la noche en que descubrí que los muros que separan a los vivos de los muertos son mucho más delgados de lo que nos atrevemos a admitir. En mi pueblo, noviembre nunca fue un mes cualquiera. Mientras que en las grandes ciudades esa época pasa entre vientos de otoño y preparativos navideños. En este rincón del mundo, el ambiente se volvía pesado. El ambiente se tornaba frío antes de que el sol terminara de ocultarse, tiñendo las fachadas blancas de las casas con un tono grisáceo y fantasmal. Los ancianos se encerraban temprano y a los niños se nos prohibía terminantemente mirar por las rendijas de las ventanas después de las 10 de la noche. Existía una tradición, una costumbre rigurosa, extraña y lúgubre que se repetía cada bendito día de ese mes. Justo a la medianoche, los habitantes la llamaban pedir el Padre Nuestro. Según explicaba mi madre con voz baja, casi temerosa de que las paredes la escucharan, el ritual era una obra de piedad extrema. Cada noche, un pequeño grupo de voluntarios, por lo general jóvenes de la localidad, que buscaban limpiar sus pecados o pedir favores, se encargaba de recorrer el pueblo. Su misión era simple en apariencia, pero terrorífica en el fondo. Debían caminar por las calles portando una campana de bronce y, con un tono cantado, monótono y lúgubre que congelaba la sangre de cualquiera, debían repetir la misma frase al unísono: un Padre Nuestro y un Ave María por las benditas almas del purgatorio. Padre Nuestro y una Ave María por las benditas almas del purgatorio. Inmediatamente después de pronunciar la última sílaba, hacían sonar la campana. Un solo golpe seco. El eco de ese metal viejo viajaba por los callejones empedrados, rebotando en las paredes de tapia pisada
colándose por debajo de las puertas y metiéndose en las pesadillas de los habitantes. Se creía que esta era la única manera de otorgar indulgencias a las almas atrapadas en el dolor del purgatorio, una ayuda para acortar su castigo y permitirles ascender al cielo. A cambio de este inmenso favor, las ánimas agradecidas intercedían por los vivos, protegiendo sus cosechas o sanando a sus enfermos. Sin embargo, el ritual no se podía hacer de cualquier forma. Había una liturgia oscura y estricta que no permitía el más mínimo error. A las 12 en punto de la noche, los encargados debían presentarse en las puertas del cementerio municipal. Allí debían rezar la primera oración e invitar formalmente a las almas a salir. Debían decirles que el camino estaba listo, que los vivos caminarían por ellos. A partir de ese momento, la procesión comenzaba. Los jóvenes avanzaban de espaldas al camposanto, adentrándose en el entramado de calles del pueblo. Atraídas por el sonido de la campana y la promesa de un rezo, se creía que las almas abandonaban sus tumbas y comenzaban a marchar detrás de los vivos. Una marea invisible de frío y lamento seguía los pasos de los portadores de la campana. La ley más sagrada e inquebrantable de la tradición dictaba que los caminantes jamás, en ninguna circunstancia, debían mirar hacia atrás. No importaba si sentían un aliento helado, no importaba si escuchaban pasos arrastrándose a milímetros de sus talones, ni si oían sus propios nombres susurrados por voces que reconocían perfectamente. Y al terminar el recorrido, la última regla era la más crucial de todas. Debían regresar de manera obligatoria al cementerio antes de que el primer atisbo de luz apareciera en el horizonte. Allí debían clausurar el ritual con un último repique de campana, ordenando a las almas regresar a los lugares que les correspondían por derecho divino y terrenal. Si los jóvenes se retrasaban o si olvidaban devolver la procesión, las ánimas se quedarían varadas en las calles, atrapadas en el mundo de los vivos, desatando la desgracia sobre el pueblo entero. Yo tenía apenas 9 años cuando comprendí el verdadero significado del terror que envolvía a esa costumbre. Vivíamos en una pequeña casa de material con 2 habitaciones y una ventana hacia la calle, ubicada en una de las esquinas principales por donde, inevitablemente, la procesión debía pasar cada noche. Durante las primeras semanas de noviembre, yo siempre me dormía muy temprano y con mi sueño profundo nunca llegué a escuchar nada. Sin embargo, la mente de un niño es presa fácil de la curiosidad. Un arma de doble filo que, si se descuida, puede abrir puertas que nunca más se podrán cerrar. La noche del 16 de noviembre, el ambiente en el pueblo estaba más espeso que de costumbre. Creo que fue por pura casualidad un momento de sueño ligero, o simplemente que aquella campana sonó más fuerte de lo normal.
y su eco lejano rompió la quietud. Me desperté de golpe, con la respiración agitada y el corazón latiéndome en la garganta. Entonces lo escuché. Una oración concantada, con tono lúgubre, pero lo suficientemente claro para entenderla a la perfección. Un Padre Nuestro y un Ave María por las benditas almas del purgatorio. Y entonces el golpe de la campana resonó justo debajo de mi ventana. El sonido vibró en los cristales y pareció sacudir los cimientos de la casa. En ese instante, una fuerza inexplicable e irracional se apoderó de mis piernas. Olvidé las advertencias de mi madre. Olvidé el miedo ancestral que los viejos intentaban infundirnos. Empujada por una fascinación mórbida, me levanté de la cama descalza, sin hacer un solo ruido. Me acerqué lentamente a la gran ventana de mi habitación, puse mis manos sobre el marco y me asomé hacia la calle envuelta en neblina. La luz mortecina de un único farol de la esquina apenas lograba perforar la densa bruma gris que cubría el empedrado. Al principio, mis ojos solo distinguieron 3 siluetas que avanzaban lentamente por mitad de la calle. Eran 3 jóvenes del pueblo, muchachos que yo conocía de vista: Carlos, el hijo del tendero, y sus 2 mejores amigos. Llevaban los rostros pálidos pero tranquilos, los ojos fijos en el frente y las manos crispadas alrededor del mango de una vieja campana de bronce. Caminaban con una tranquilidad que yo no podía entender, repitiendo el canto una y otra vez. Un Padre Nuestro y un Ave María por las benditas almas del purgatorio. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando mis ojos se desviaron hacia la penumbra que se arrastraba inmediatamente detrás de ellos. Detrás de los 3 muchachos, marchando con un silencio absoluto que resultaba ensordecedor, venía una marea humana. Al principio pensé que el pueblo entero se había volcado a las calles a acompañar el rezo, pero a medida que la neblina se abría sutilmente bajo la pálida luz del farol, empecé a reconocer los rostros. El aire de mi habitación se congeló tanto que mi aliento empezó a salir en forma de vapor. Pegada al cristal, vi en la primera fila de la multitud a mi abuelo materno. Llevaba la misma camisa de lino con la que lo habían sepultado 2 años atrás, pero su rostro no tenía color. Su piel era de un gris cenizo y sus ojos estaban distantes, como si caminara mirando a un punto fijo. Directamente el joven que guiaba la procesión. A su lado marchaba mi abuela, fallecida cuando yo era apenas una bebé. Sus facciones eran idénticas a las fotos que mi madre tenía enmarcada en la sala. El horror me atenazó el pecho.
impidiéndome gritar o apartar la mirada. Detrás de mis abuelos venían más personas. Reconocí al panadero de la otra cuadra, que había muerto de un ataque al corazón el mes anterior. Vi a la hija menor de los vecinos, que se había ahogado en el río el año pasado, vistiendo el mismo vestido blanco con el que la comunidad la había despedido. Y más atrás, perdiéndose en la oscuridad infinita que conectaba directamente con las puertas abiertas del cementerio, marchaba una legión de almas cuyos rostros yo no conocía, pero que emanaban una tristeza y un sufrimiento tan profundos que hacían doler el alma. Toda la procesión avanzaba ignorando el mundo de los vivos, respondiendo únicamente al llamado magnético del metal y de la oración. Un Padre Nuestro y una Ave María. Los tres jóvenes continuaban su marcha, imperturbables, sin saber que la orden de no mirar hacia atrás era lo único que los salvaba de ser devorados por la inmensa corteza de muertos que traían a sus espaldas. No sé cuánto tiempo me quedé paralizada frente a esa ventana, contemplando el desfile del más allá. Solo reaccioné cuando la multitud terminó de pasar por mi esquina y la última sombra se perdió en el siguiente callejón, arrastrando consigo el eco agonizante de la campana. Cuando el silencio absoluto regresó al pueblo, caí de rodillas al suelo, temblando incontrolablemente, con las lágrimas congeladas en mis mejillas. Al día siguiente, el sol salió como si nada hubiera pasado. Pero para mí, el mundo ya no era el mismo. Salí a la calle del brazo de mi madre y miré a los tres jóvenes que habían guiado la procesión de la noche anterior. Estaban sentados en la plaza, tranquilos, como si nada hubiera pasado. Nunca les dije lo que vi, ni le confesé a mi madre que había desobedecido su regla. Guardé el secreto en lo más profundo de mi ser, cargando con el peso de saber con total certeza qué es lo que realmente nos espera en la penumbra de la tierra. Hoy, muchos años después, ya no vivo en ese pueblo, pero cada vez que llega noviembre y el calendario marca la medianoche, despierto sobresaltada en medio de la oscuridad. Cierro los ojos con fuerza y rezo en silencio, porque sé perfectamente que en algún rincón olvidado de nuestra tierra, una campana de bronce está sonando en este mismo instante. Las puertas del cementerio se están abriendo de par en par y una multitud de almas camina en silencio detrás de los vivos, esperando que nadie cometa el error de mirar hacia atrás. Si este relato te ha erizado la piel y te ha hecho recordar las viejas advertencias que se cuentan en los pueblos, no olvides dejarnos tu me gusta. Historias como la de Elena nos recuerdan que las tradiciones a veces guardan verdades demasiado oscuras para ser ignoradas. Suscríbete ahora mismo a Memorias de la Oscuridad y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras crónicas nocturnas.
Déjanos saber en los comentarios. ¿Alguna vez has escuchado una campana a mitad de la noche? Cuéntanos tu experiencia. Nos vemos en el próximo relato.